Para empezar, vamos a definir qué es la inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial se conocen aquellos métodos, sistemas, algoritmos que son capaces de resolver problemas de una forma autónoma, lo que podemos conocer como inteligente. Pero ¿cómo podemos determinar si una máquina es inteligente? Pues para ello se creó el test de Turing en 1950 por el matemático Alan Turing. Y consiste básicamente en una tercera persona, a la que denominamos interlocutor o agente externo, que recibe los resultados de un mismo problema de una computadora y de una persona. Si no es capaz de diferenciar a quién pertenece cada uno, se determina entonces que el sistema es inteligente. En cuanto a inteligencia artificial, tenemos 4 tipos de inteligencias. Primero tenemos los sistemas que actúan como humanos, que son los que se basan en el proyecto, y se basan en imitar el comportamiento humano. Y para ello imitan el aprendizaje, el razonamiento, el lenguaje natural, etc. Luego tenemos los sistemas que piensan como humanos, que se basan en las ciencias cognitivas. Los sistemas que piensan racionalmente, que se basan en el logicismo y en la lógica formal. Y por último, los sistemas que actúan racionalmente, que son como los primeros, pero que no se centran únicamente en los seres humanos. Por último, y como podemos observar en este gráfico, la inteligencia artificial ha superado, a partir de esta última década principalmente, a los seres humanos. Y esto lo podemos ver en diferentes tareas, como por ejemplo para resolver el cubo de Rubik, cuando una máquina le toma menos de un segundo. De introducido el tema, voy a empezar a explicar la hipótesis de mi trabajo, que es que la inteligencia artificial es una de las principales ramas de la informática actual y su repercusión a lo largo del tiempo va a ir aumentando debido a que es muy versátil en la resolución de problemas. Los objetivos que he seguido en mi trabajo es contextualizar la inteligencia artificial para que responda a las preguntas de qué es, para qué sirve y en qué puede ayudarnos, entender el funcionamiento de los algoritmos de Machine Learning y Deep Learning y, por último, la implementación de una red neuronal. La metodología que sigue es una línea temporal creciente y se basa en libros, papers científicos e incluso noticias, debido a que es un campo que está constantemente renovándose. La inversión en este campo, en este sector, ha aumentado mucho debido a que ha sufrido una gran explosión, y esto lo podemos observar en este gráfico, que es de las vacantes de trabajo, en las que podemos observar que principalmente en estos dos últimos años, en 2018, observamos un despunte en los trabajos correspondientes a Machine Learning, al Deep Learning y a la inteligencia artificial en general. Además, las aplicaciones reales que puede tener son muy diversas, como por ejemplo podemos ver en medicina para la realización de diagnósticos médicos con una gran precisión, o la detección de personas en tiempo real. Ahora vamos a explicar las ramas de la inteligencia artificial, que son 2, el Machine Learning y el Deep Learning, encontrándose el Deep Learning dentro del Machine Learning como un subgrupo. Pues por Machine Learning entendemos los algoritmos matemáticos, estadísticos, que son fáciles, explicables y de un cierto modo interpretables. Destacan porque son ciertamente limitados debido a que solo pueden interactuar con datos que no son grandes cantidades de datos. Y requieren una extracción previa de características, que es la principal diferencia entre el Machine Learning y el Deep Learning. Ahora, a continuación, el Deep Learning pues, se basa en las redes neuronales, que son muy similares a las redes biológicas que podemos presentar nosotros los seres humanos. Sí que son capaces de interactuar con grandes cantidades de datos, y la única limitación que presentan es que requieren ordenadores de gran potencia. Finalmente, no requiere una extracción de características previa, y este proceso ya lo explicaré más adelante en mi proyecto. Ahora, los estilos de aprendizaje. La inteligencia artificial presenta 3 tipos de aprendizaje. Un aprendizaje supervisado, en el que conocemos unos datos de entrada y queremos que se aproximen a unos datos de salida que también conocemos previamente. Luego tenemos un aprendizaje no supervisado, en el que únicamente conocemos los datos de entrada, y lo que entonces hace nuestro algoritmo es agrupar en diferentes patrones o estructuras en base a sus similitudes. Y por último, un aprendizaje reforzado, que se basa en el entorno y en sistemas de recompensa y de castigo para que aprenda la máquina. Por ejemplo, si queremos enseñar a una máquina a jugar al ajedrez, únicamente le explicamos las normas y a base de jugar partidas va a ir mejorando. Los tipos de problemas que se nos pueden presentar son diferentes, los que tenemos con los de clasificación, los que tenemos diferentes datos y queremos que se ajusten a un grupo de datos específico, los de regresión, que son con valores más reales, y lo que hacemos es buscar una función regresora, como esta línea de regresión que podemos observar, para realizar predicciones o pronósticos en base a esta. Luego tenemos los de agrupación, que se basan en buscar los diferentes subgrupos o clústeres de los datos. Y por último, la reducción dimensional, que se puede ver muy claramente en esta imagen, cuando tenemos una imagen en tipo 3D y queremos simplificarla a 2 dimensiones.
A continuación, cuando queremos resolver un problema con inteligencia artificial, seguimos una cadena de procesos. Esta se basa en la división de datos, que consta de dos subetapas, la adquisición de datos y la limpieza de estos mismos. Luego tenemos que validar que estos datos se ajustan a nuestro problema para posteriormente construir y entrenar el modelo. Si finalmente el modelo es válido, se realiza la entrega del modelo detallando las características de este proceso. Ahora entrando ya en el Machine Learning, voy a hablar un poco sobre la historia de la inteligencia artificial. Como ya he comentado, el test de Turing fue aproximadamente en 1950 y la primera máquina inteligente se desarrolló en el 58, pero lo que conocemos por Machine Learning actual se desarrolla a base de las soluciones matemáticas que surgen en los años 90. Además, la inteligencia artificial sufrió una gran explosión en los años 2000 debido al Big Data. La extracción de características, que es la principal esencia del Machine Learning. ¿Y en qué consta? Primero tenemos una señal sin procesar, que es lo que se conoce como los datos en crudo, que tenemos que procesar para que sean entendibles para la máquina, porque la máquina únicamente entiende o vectores o matrices. Cuando llevamos pasado los datos a vectores o matrices, realizamos la extracción de características. Si, por ejemplo, es un coche, algunas características pueden ser el color, los caballos, el precio, etc. Y debemos de clasificar cuáles son las características interesantes para resolver el problema. Si, por ejemplo, queremos comprar un coche rojo, a lo mejor no nos interesa saber cuántos caballos tiene. Por último, los dos tipos más utilizados de datos son la imagen, donde podemos sacar los tres canales de color RGB, por ejemplo, o el audio, de donde podemos sacar el espectro. Los tipos de algoritmos de Machine Learning reciben diferentes clasificaciones, pero yo he escogido 10. Primero tenemos los de reducción dimensional, que se basan en simplificar los datos, los de regresión, que se basan en hacer predicciones o pronósticos, los basados en instancias, que se basan en una base de datos de ejemplo, que toma diferentes referencias de los diferentes datos para intentar agruparlos en base a sus similitudes. Luego tenemos los árboles de decisión, que se basan en bifurcar decisiones en forma de árbol, los bayesianos, que se basan en el teorema de Bayes, y las redes neuronales, que, como comentaba antes, pues se basan en las biológicas, y estas, a diferencia de las del Deep Learning, son las más simples de todas. Luego tenemos las reglas de asociación, como por ejemplo buscan las diferentes relaciones entre los datos, las de agrupación, que buscan los diferentes clústeres, las de regularización, que son diferentes modelos de regresión unidos, y por último los de conjunto, que es unir diferentes modelos débiles que una única solución compleja. Ahora vamos a explicar el Deep Learning, que el Deep Learning se basa principalmente en las redes neuronales, que constan de diferentes elementos. El elemento básico o el elemento más sencillo es lo que se conoce como neurona célula, en este caso serían estos pequeños circulitos. Luego estas neuronas reciben unos valores que se denominan pesos, deben de ser capaces de propagar la información, deben de tener un elemento externo o bias que sea capaz de manipular los pesos desde el exterior, así como una regla de aprendizaje para que la red neuronal aprenda, un entorno con el que interactúe y una función de activación que añade un elemento no lineal para poder interconectar las neuronas de una forma más sencilla. La neurona se teorizó principalmente en 1943 por primera vez, aunque los primeros modelos se realizaron en el 58 y en el 60, y el principal impulso que recibió fue en el 86 con el perceptrón multicapa, que podría resumirse en una función matemática capaz de representar un mapeo de los datos de entrada y de los datos de salida. Y el último avance realizado en este campo son las GAN del 2014. Las neuronas, como acabo de decir, son la unidad de procesamiento básica y se encargan de recibir los pesos de sus neuronas vecinas para computarlos en su interior y, a través de una función de activación, exportarlos a las siguientes neuronas. La tipología de redes neuronales, voy a hablar sobre la tipología en base a la propagación de la información. Encontramos dos tipos: la feed-forward, que tiene una propagación unidireccional, en este caso sería de izquierda a derecha, y después tenemos las propagaciones feedback o de redes recurrentes, que tienen una propagación como la retroalimentación de los circuitos eléctricos. A continuación voy a explicar el backpropagation o la retropropagación, que es cómo aprenden las redes neuronales. Pues básicamente la retropropagación es una extensión de lo que se conoce como regla delta, que básicamente se consta de inicializar de manera aleatoria los pesos y, cuando se llega al final, calcular un coste calcular una función de error para ver cuánto se aproxima o cuánto no se aproxima a los datos esperados. Así, enviar esta función hacia atrás para que llegue a las neuronas de entrada y sean capaces de cambiar los pesos para repetir este proceso hasta que sea perfecto y se puedan aproximar perfectamente al resultado esperado.
Como tipos de redes neuronales voy a empezar a hablar sobre las redes artificiales, que son las más básicas, constan de una capa de entrada, diferentes capas ocultas y por último una capa de salida, que es donde se dan los resultados. Luego tenemos una capa, las redes profundas, que son básicamente lo mismo, pero como podemos observar, tienen gran cantidad de neuronas, sus interconexiones también aumentan y requieren una mayor potencia computacional mucho más grande. A continuación pasamos a explicar las redes convolucionales, que las redes convolucionales constan de 4 capas. Tenemos la capa de la convolución, la capa del agrupamiento, la capa completamente conectada y una capa no lineal que sería para conectarlas entre ellas. La capa convolucional, que es la primera, se basa en un proceso de las matrices que se denomina convolución y se trata de aplicar a la matriz de entrada, o por ejemplo una imagen, porque las imágenes son matrices muy grandes, pues se basa en aplicarles un kernel, un filtro, para obtener una matriz más pequeña. Esto se puede realizar mediante diferentes métodos, y uno de ellos es la zancada o stride, que básicamente se trata de hacer una superposición continua de este kernel o filtro para obtener una matriz más pequeñita. Pero queremos obtener el resultado más mínimo posible para poder trabajar de una manera más sencilla. Y eso es lo que hacen las capas de agrupación, que básicamente obtienen las matrices que nos han dado el resultado y lo agrupan en la matriz más mínimamente posible que podamos trabajar con ella. Finalmente, en la capa completamente conectada se interactúan y recibimos diferentes valores de salida, que serían nuestro resultado. Otro tipo de redes neuronales son las redes recurrentes, que básicamente destacan sus arquitecturas que pueden presentar pequeños ciclos entre ellas para transmitir la información. Y estas redes neuronales están dotadas de una creatividad, porque, por ejemplo, todas estas imágenes han sido creadas por una inteligencia artificial y son personas que en realidad no existen. Por último, en la parte más práctica de mi proyecto, voy a hablar sobre un ejemplo a resolver de inteligencia artificial y sobre la implementación de una red neuronal. El ejemplo a resolver es el Titanic, que fue un transatlántico británico que se hundió, y básicamente lo que queremos hacer es saber si los pasajeros actuales sobrevivirían o no al Titanic. Para ello contamos con un set de entrenamiento y definimos las diferentes variables que afectan a la supervivencia, que ellas son el sexo, los varones jóvenes son los que presentan mayor tasa de supervivencia, así como las mujeres jóvenes, el número de progenitores o hermanos, que se conoce como número de relativos, los que presentan entre 1, 2 y 3 son los que mayor tasa de supervivencia presentan, también con un pequeño pico si presentan 6 relativos. Y por último, la clase del ticket o el puerto de embarque. Los que tenían clase 1 y clase 2 presentan mayor tasa de supervivencia de los que tenían clase 3. Una vez explicadas las variables, se realizan diferentes modelos de Machine Learning para resolver el problema y se realiza lo que se conoce como validación en cruz. Es decir, se realiza una media ponderada de todos los procesos para poder evaluarlos individualmente. De este modo, al evaluarlos individualmente, se obtienen los resultados finales en los que se puede comprobar que el método más óptimo para resolver este problema son los árboles de decisión. Por último, la implementación de una red neuronal se realiza en Windows, en la suite Anaconda, que nos permite trabajar con el lenguaje de programación Python, y la red neuronal que implemento es la Detectron 2, que básicamente está desarrollada por Facebook, así como la librería PyTorch, que también motoriza las inteligencias artificiales en Python. Y un resultado que nos determina pues es este. Por lo tanto, la conclusión de mi proyecto es que la inteligencia artificial, efectivamente, la hipótesis de mi proyecto se confirma, que la inteligencia artificial es una revolución que va a aumentar constantemente a lo largo del tiempo, debido a que es muy versátil en la resolución de problemas. Así, de este modo, tengo una serie de imágenes de diferentes interacciones que puede realizar la inteligencia artificial, como por ejemplo segmentación de objetos, detección de ellos, detección de movimiento, creación de arte incluso, y, por ejemplo, también en la industria aeroespacial, como los robots que envía la NASA a Marte, que se basa en un sistema que se denomina el sistema Casper, los pilotos automáticos de los robots, los drones que se está trabajando en ellos que entregan paquetes, en la aeronáutica también como el sistema autónomo de los barcos, el reconocimiento facial, en la domótica, etc. Y por último, quería dar agradecimientos a mi tutor externo, que desgraciadamente no puede estar aquí, pero estará viéndolo desde internet, Alberto Belmonte, a mi tutor interno Gemma Martín, y a mi familia y amigos por darme apoyo en la realización de este proyecto. La verdad que muy bien
José Manuel, la verdad, enhorabuena por tu trabajo y cómo lo has expuesto. Y bueno, quiero darle la palabra a Ramiro, que es un profesor de, bueno, de la Universidad Politécnica. No, de la Universidad Carlos III. De la Universidad Carlos III, ¿verdad? Muchas gracias. Que es un experto en... Pues primero quiero felicitarte, José Manuel, por el trabajo que has hecho. Realmente es un trabajo muy completo en cuanto a toda la comprensión que has hecho de inteligencia artificial. Una revisión muy extensa y, bueno, pues justamente ahora que estaba viendo realmente cómo estabas exponiendo todo lo que has hecho, quería, antes de pasar a hacerte alguna pregunta, comentarte, ¿has oído hablar de los Kaggle Challenges? De los desafíos Kaggle. Te recomiendo que los busques porque realmente ya con el trabajo que has hecho de empezar a hacer una red neuronal, distintos tipos de algoritmos, hacer la validación cruzada de cuál algoritmo es mejor y demás, pues con eso ya me parece que puedes tranquilamente presentarte algunos de estos desafíos y conseguir muy buenos resultados. Así que te animo a que te los busques. Quería llamarte un poco la atención en el sentido de, me parece que has expuesto muy bien muchas aplicaciones que tienen todos estos algoritmos en muchos campos distintos de la ciencia, de la investigación y de la industria, pero quería preguntarte si has reflexionado un poco sobre cómo se podría aplicar estos conceptos de inteligencia artificial justamente al ámbito que nos reúne aquí hoy, que es la enseñanza secundaria. Pues bien, en mi proyecto he realizado, como bien has dicho, diferentes aplicaciones en diferentes sectores. Y en la enseñanza, pues no hay ninguno en concreto, pero la enseñanza sí que está muy relacionada con la informática, y más en esta época como pues en la época del COVID. Y pues una fuerte implementación, como por ejemplo las cámaras, porque nuestro instituto cuenta con cámaras que, pues si algún alumno está confinado o algo, puede ver a través de internet. Y pues una implementación correcta de una red neuronal podría ser grabar las clases, almacenarlas, subirlas a una base de datos donde pudiesen acceder todos los alumnos, etcétera. O pues básicamente eso, diferentes modelos, o una librería actualizada, etcétera. Podría tener diversas aplicaciones. De acuerdo. Muchas gracias. Quiero volver a transmitirte mi enhorabuena, tanto por el trabajo en inteligencia artificial que has hecho, como también por el análisis de las características que cuando estaba leyendo la memoria, cuando pusiste tu ejemplo de la predicción de vida o muerte de pasajeros del Titanic, pues además hiciste un análisis de qué característica es la más notoria, que en este caso era el tipo de billete, que más había pagado, más posibilidad tenía de sobrevivir. Que realmente me gustaría darte un empujón a que continúes con esta investigación en inteligencia artificial, si te ha gustado, que la mantengas y sobre todo que nunca olvides lo importante que es analizar las características que vemos que nos da el algoritmo. Muchas gracias. Bueno, felicidades, José Manuel. Creo que eso es un trabajo muy completo. De hecho, los 15 minutos, aunque te has ajustado, es una pena porque has tenido que comprimir muchísimo, ¿no? Toda la cantidad de técnicas y toda la cantidad de recursos, incluso el aprovechamiento ya por sí de las redes neuronales, creo que te daba para hablar para incluso 1 o 2 horas. Porque yo he oído gente aquí que, bueno, yo tengo poca idea de esto, pero más o menos se va entendiendo. Pero, en fin, que sí que hay que reconocer tu labor de síntesis, ¿no? A mí me gustaría que nos aclararas, porque, bueno, los que más o menos sabemos un poquito de esto, pues la gente no lo sabe. Hoy en día es posible que mucha gente de lo que está en esta sala tenga en su bolsillo un teléfono móvil en cuyo procesador hay una parte específica destinada para ejecutar cálculos de redes neuronales de una forma eficiente, ¿no? Es decir, eso existe ya, sobre todo si tenéis un iPhone o unos teléfonos actualizados también Android. Me gustaría que valoraras o que nos comentaras para que esta gente cuando salga de la sala entendiera claro cómo la inteligencia artificial ya se está utilizando. Es decir, algunos ejemplos muchísimo más cercanos para que incluso sepan, pues eso, cómo nuestra vida se ve influenciada ya mismo. Sí, pues como bien has dicho, actualmente nuestros teléfonos móviles, la mayoría de acciones que realizan están motorizadas por inteligencia artificial. Esto puede ser en el famoso Siri de iPhone o en el famoso Google Assistant, que se basan en prácticamente son asistentes de voz. O también una cosa muy curiosa son en la cámara. La cámara de nuestra imagen, de nuestros móviles, muchas veces queremos que realice lo que se conoce como modo de retrato, que nos enfoca nuestra cara y que difumine el fondo, o realizar diferentes composiciones de imagen, jugar con los filtros, con los canales de color, etc. Y pues como he explicado antes, en las redes profundas
lo que tienen el mayor inconveniente es que son computacionalmente lo que se conoce muy pesadas. Pero esto tiene también una solución, que es que se diseñan componentes de hardware específicos para resolver este problema, lo que se conoce como aceleradores de NN. Por ejemplo, la empresa Google está realizando el suyo propio, que es el TensorFlow, no sé si lo conoceréis, y pues básicamente lo que hace es, mediante un sistema de multiparalelismos en diferentes celdas, pues así es más fácil realizar la red neuronal y poder realizar estos procesos como el reconocimiento de caras, la clasificación de imágenes. Por ejemplo, si tenéis la aplicación de Google Fotos, lo que hace muchas veces la aplicación de Google Fotos es agruparnos en diferentes carpetas en base a la cara de las personas o en base a si tenemos animales, a los gatos, etc. Maravilloso, magnífica respuesta, que te agradezco. Muy bien. Quisiera darle la palabra a tu tutor, que está en línea, por si quiere intervenir. Alberto, ¿quieres decir alguna palabra a tu tutorando? Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Sí, habla. Genial. Buenas tardes. Bueno, pues nada, que sinceramente enhorabuena por la presentación, por la síntesis que ha hecho, porque es verdad que eran muchas cosas y lo ha comprimido en el tiempo, que ibais un poquito más de tiempo. Y nada, solo recalcar además que el alumno vino a una de mis clases de inteligencia artificial. Una clase que le doy a chicos que están haciendo el trabajo fin de máster y el trabajo fin de grado. Y es la clase introductoria a Deep Learning. Y bueno, invité al alumno a que viniera y él vino encantado, vio la escuela un poquito y estuvo ahí con la gente y bueno, que vio que, no sé, que en la universidad tampoco nos comemos a la gente. O sea que si le gustó el tema y quiere seguir profundizando en ello, aquí le esperamos para cuando quiera. Pues nada, muchas gracias Alberto. Muchas gracias por tu colaboración y esperemos seguir contando contigo. Y ahora vamos a darle la palabra al director que quiere entrar en directo también. Pues nada, lo primero es darte la enhorabuena, José Manuel, un trabajo muy claro, muy sólido y muy bien expuesto. Quiero felicitar también a tu tutor, a Alberto, por esta colaboración que nos brinda de manera tan generosa. Para mí es un placer escucharos como director y es ver los trabajos que realizáis, tanto con la ayuda de vuestros profesores como los tutores externos y vuestro esfuerzo personal, ¿no? Es un trabajo muy serio el que realizáis. Y bueno, fruto de ello, pues también queremos recompensarlo. Hemos instituido, os quiero anunciar a todos que hemos instituido los premios de bachillerato del IES Las Musas, de estas exposiciones que hacéis. Esos premios van a llevar el nombre del jefe de estudios, de Manuel Torremocha. Es una manera de reconocerle también el esfuerzo que ha realizado durante estos años en favor de este bachillerato. Y bueno, habrá 3 modalidades para trabajos de ciencia y tecnología, para los de la rama biosanitaria y otro para humanidades y ciencias sociales. Va a estar muy difícil conceder este año por los primeros premios y bueno, escucharemos a todos muy atentos, pero de verdad nos lo vais a poner muy complicado. Enhorabuena una vez más, José Manuel, y a tu tutor externo. Gracias. Muchas gracias. Vale.